Buenos días a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual en nuestro enlace de Zoom y también por Facebook Live. En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA, y de la Unidad de Género del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Centroamérica, edificio sede del SICA. En el marco de la conmemoración al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el cual se evoca cada 28 de mayo, el proyecto Establecimiento de una asociación estratégica para fortalecer el COMISCA en la región de América Central, bajo el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, PEPFAR, ha coordinado con el apoyo de la Unidad de Género del SICA el diálogo Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres que viven con VIH que tienen una carga viral indetectable. Es un gusto para nosotros poder contar con la participación de todas y todos ustedes. Nos honran con su participación en este evento doctora Alejandra Acuña, secretaria ejecutiva del COMISCA, Jess Salas, coordinador regional del proyecto VIH, Margaret Juan, coordinadora unidad de género del SICA, nuestras panelistas Mariana Yácono, coordinadora nacional de ICW Argentina, Ruth Linares, defensora de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica, Rosa González, directora Fundación Llaves Honduras, invitados e invitadas especiales, representantes del Ministerio de Salud de El Salvador, Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-Sida, ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas, ISTEMU, Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, Federación Internacional de Planificación Familiar para Américas y el Caribe, Red Centroamericana de Personas que Viven con VIH y, por supuesto, CDC. Equipo del proyecto de VIH de Guatemala y El Salvador, colaboradores del proyecto VIH, funcionarios y funcionarias del SICA y público que nos acompaña virtualmente, sean todos y todas nuevamente muy bienvenidos y bienvenidas a este diálogo organizado en aras de visibilizar la necesidad de mejorar el acceso a las mujeres con VIH a servicios de salud sexual y reproductiva en los Estados miembros del SICA. Para dar inicio a este evento, escucharemos a continuación a nuestra secretaria ejecutiva del COMISCA, doctora Alejandra Acuña. Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan aquí de forma presencial. Agradecer la presencia de la doctora Nieto y su equipo también del Ministerio de Salud, a Margaret, a los compañeros del programa de VIH-Sida y por supuesto a nuestros panelistas, algunas que de forma virtual y que nos están acompañando el día de hoy. Agradecer a UNOSIDA, al Fondo de Población por decir sí a este conversatorio, a este diálogo que estamos empezando a realizar. En el marco del Día de la Salud de la Mujer, hablábamos en algunos momentos que nos cuesta posicionar la salud de las mujeres en términos generales y a las mujeres con VIH con más razón. Ha costado en los servicios de salud y se vienen desarrollando grandes actividades para acordar y desarrollar acciones en salud sexual y reproductiva a las mujeres con VIH. Ha sido un camino largo. Ahora conversamos acá con la doctora Nieto que ya hay avances en nuestros países y bueno, y lo celebramos. Sin embargo, seguimos atravesando problemas de estigma y discriminación hacia la atención a las mujeres con VIH. Los programas que se desarrollan en este momento a nivel del mundo, la mayor parte están con recursos destinados a poblaciones claves y la población clave son hombres que tienen sexo con hombres y población trans. Nos cuesta mucho involucrar el tema de mujer con VIH y la mujer con VIH resulta que son las parejas de los hombres que tienen sexo con hombres y a quienes también debemos dar atención. Entonces, por eso es importante para nosotros como SECOMISCA, en el mandato de los señores y señoras ministras de salud que ya está establecido en los planes estratégicos de VIH y en el plan de salud de la región, atender a la población que hoy nos
que hoy empezamos, digamos, yo podría decir, con un camino de un diálogo, de un conversatorio donde construyamos de forma colectiva entre las personas en este momento que están siendo afectadas y bueno, y los servicios de salud. ¿Cómo podemos construir de forma conjunta y lograr ese cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH? Así que de mi parte, muchísimas gracias por formar parte de este diálogo y que esperemos que no sea el único, ¿verdad? Vamos a tener varios. Creo que es un proceso que estamos desarrollando a nivel de la región de Centroamérica y República Dominicana, y que sé que vamos a contar con la participación en este caso y acompañamiento también de las agencias de Naciones Unidas para poder llevar a buen puerto este tema en nuestra región. Así que muchísimas gracias y bueno, damos por iniciado el proceso. Ahora escucharemos a Luisa Cabal, directora regional de UNUCIDA para América Latina y el Caribe, quien nos tiene un breve mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí poderlas acompañar para decir algunas palabras. Reconozco la presencia de todas las autoridades nacionales, de todas las agencias y compañeras de la sociedad civil con las que hemos venido trabajando. Es para mí, obviamente, un honor estar en este día conmemorando el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y yo solamente quiero reflexionar sobre algunos puntos de derechos humanos frente a lo que ha dicho Alejandra Acuña muy elocuentemente, cuáles son esas prioridades para realmente posicionar en la agenda los derechos y las posibilidades de acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres viviendo con VIH. Y yo solo quiero hacer una reflexión en términos de 3 pilares de derechos humanos fundamentales que deben orientar nuestro actuar y que nos permiten evaluar si estamos cumpliendo o no con esa misión. Uno de esos pilares fundamentales es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Es a través del cual garantizamos que las mujeres puedan acceder efectivamente a los tratamientos que necesitan y a la información sobre su salud y dar un consentimiento informado con respecto a esto. Un segundo pilar que me parece fundamental, que puede ser orientador de este diálogo, es la autonomía en materias de salud sexual y reproductiva y de las decisiones que cada persona debe tomar con respecto a su propio cuerpo y a su propia vida. Este segundo pilar es fundamental. Y el tercer pilar es el pilar de la no discriminación, que como sabemos, la no discriminación se cruza tanto por raza, por etnia, por género, por estado socioeconómico. Entonces, yo quisiera que el conversatorio pudiera orientarse a cuáles son esos pilares de los derechos humanos en los que estamos fallando para garantizar un efectivo acceso a la salud sexual y reproductiva. Creo que me hizo reflexionar, me hizo reflexionar el título sobre los derechos de las mujeres, digamos, que han tenido acceso y que, y que pueden adherir al tratamiento y por tanto que son indetectables e intransmisibles. Pero yo quisiera añadir una reflexión, que es cuando los derechos humanos se garantizan en estos 3 pilares que yo les mencionaba, en salud sexual y reproductiva, en el acceso a la salud, pero en la autonomía y en la no discriminación. Uno no piensa en un condicionamiento de los derechos humanos a una persona que es adherente al tratamiento. Ahí lo que tenemos que ver es qué es lo que falla en un sistema, ya sea por falta de información, por falta de acceso a educación sexual, por falta de la posibilidad de la autonomía o de una vida libre de violencia, que no permite la adherencia a un tratamiento. Y creo que esto nos debe ayudar a la reflexión, porque los derechos humanos son inalienables
interdependientes y por lo tanto no están sujetos no están sujetos o no dependen de si alguien está tomándose un tratamiento o no. Quiero dejarlos con esa reflexión. Quiero decirles que desde ONUCIDA cuenten con nuestro apoyo, como se lo he manifestado en su reciente visita a la doctora Acuña, cuenten con nuestro apoyo tanto para las comunidades, para la sociedad civil y para las agencias y todas las organizaciones que están aquí representadas para ver cómo catalizamos, cómo apalancamos los recursos disponibles, cómo catalizamos y apalancamos los procesos políticos para llevar adelante una agenda en la que se haga realidad el que estos 3 pilares de los derechos humanos puedan ser realizados para las mujeres en toda su diversidad. Muchas gracias. En los últimos 30 años, los avances científicos y el aumento de la disponibilidad de tratamiento antirretroviral combinado han promovido el bienestar y la salud de las personas que viven con VIH, lo que generó más opciones para las mujeres que viven con VIH y sus parejas a la hora de concebir de forma segura y continuar disfrutando el derecho a la sexualidad, identificando formas de prevenir nuevas infecciones. Uno de los pilares de dichos avances científicos es que las personas con VIH que son adherentes a su tratamiento y tienen una carga viral indetectable no transmiten el virus a sus parejas sexuales ni a sus hijos durante el embarazo, parto y lactancia. Sin embargo, aún existen rezagos importantes en el cumplimiento de las metas regionales y en la integración del VIH para una agenda de salud sexual y salud reproductiva. Con el objetivo de visibilizar estos avances y brechas existentes sobre este tema, contamos este día con la participación de 3 extraordinarias mujeres, quienes nos compartirán desde su experiencia el trabajo que han venido realizando y a lo que se enfrentan día a día las mujeres en la búsqueda de servicios de salud sexual y reproductiva amigables que brinden el acompañamiento necesario, justos, equitativos y sobre todo accesibles. Con mucho entusiasmo les presento a Ruth Linares Hidalgo, costarricense, quien nos acompaña de manera virtual y que desde el 2001 ha sido activista social y defensora de los derechos humanos, presidenta y fundadora de la Organización de Mujeres con VIH, ICW Costa Rica, y entre otras experiencias fue asesora en VIH y Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República entre 2014 y 2016, asesora de Diputación, de plenario para fracción política, de Comisión Especial de Derechos Humanos en Asuntos Municipales y parte del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica entre 2018 y 2022. Además, les presento a Mariana Diácono, argentina, quien también nos acompaña de manera virtual, feminista, trabajadora social con orientación en pedagogía, profesora de Historia y Ciencias Sociales, máster en Comunicación y Derechos en la UNLP y doctoranda en Comunicación, especializada en Epistemológicas del Sur, en Tlaxo, y cursando la especialización en Metodologías de la Investigación. En la actualidad, ella es coordinadora nacional de la ICW Argentina, Comunidad de Mujeres con VIH de Argentina, y es parte del Comité Asesor Mundial de Mujeres con VIH para la OMS. Cofundadora de la Red de Jóvenes de América Latina y el Caribe Hispano, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. También les presento a Rosa González, hondureña, quien nos acompaña de manera presencial, quien desde hace 22 años ha dedicado su vida a la incidencia política para la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH, con énfasis en las mujeres, adolescentes y niñas. Es socia fundadora de la organización Llanto, Valor y Esfuerzo, Llaves, y es parte del grupo Mujeres Empoderadas, un colectivo de mujeres con VIH que abogan por sus derechos sexuales y reproductivos. La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas con VIH la ha llevado a investigar a fondo cuál es la situación que viven, con el fin de proponer al Estado acciones de prevención y atención. Rosa, además, es consultora internacional para los temas de violencia contra las mujeres, género y derecho humano de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Ellas son las 3 panelistas que este día compartirán su experiencia política y personal sobre los derechos de las mujeres con VIH. Además, es un gusto presentarles a Margaret Juan, coordinadora de la Unidad de Género del SICA y quien será la moderadora de este diálogo. Para quienes nos acompañan de manera presencial, les han entregado unas tarjetas con unos lápices donde pueden escribir sus preguntas o comentarios hacia las panelistas. Y para las participantes de manera virtual, se les habilitará el chat de la sesión donde pueden igualmente escribir sus preguntas o comentarios. Estos serán leídos al finalizar el diálogo. Sin más que agregar, Margaret, adelante. Rosa, puedes subir también. Adelante. Es un poco una montaña para subir acá, ¿verdad? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes que están virtual, a nuestros compañeros que están acá presencial con nosotros. Muchísimas gracias a nuestras 3 fabulosas mujeres panelistas que nos acompañan hoy. Y este es un diálogo. Yo no estoy dialogando. Vamos a abrir el diálogo para estas panelistas, estas activistas que conocen el tema, que podemos abrir para que tengamos una conversación, no solamente acá, sino con nuestras sociedades, nuestras comunidades, con nuestros gobiernos, nuestros sistemas de salud, etc. El tema de igualdad de género, de violencia contra la mujer, las inigualdades entre hombres y mujeres, y hoy abordamos el tema del VIH y mujeres viviendo con VIH. Es un tema de tabúes, es un tema de negación, falta de recursos a sistemas legales, falta de acceso a centros de salud, estigmas por nuestras propias familias, nuestras sociedades, nuestros compañeros de trabajo, de nuestras iglesias. Y entonces hoy agradecemos a Ruth, a Rosa y a Mariana que nos acompañan acá hoy para compartir con nosotros. Entonces, muy bienvenidas y muchísimas gracias. Mariana no está conectada aquí. Ok, pero me escuchas, ¿verdad, Mariana? Sí, All right. ahí estoy. Gracias, Mariana. Mariana, uno de los derechos más vulnerados es la posibilidad de decidir sobre el parto y la lactancia materna, ya que actualmente muchos centros de salud de la región obligan a la mujer con VIH, y estamos hablando de VIH con carga indetectable, ¿ok? A tener sus bebés sobre cesárea. Pero se ha demostrado que por medio de diversos estudios, que cuando una persona toma sus medicamentos y mantiene una carga viral baja, indetectable, sí se puede tener un parto vaginal, sí se puede amamantar a sus bebés. Mariana, ¿cómo podemos garantizar que las mujeres con VIH, con carga viral indetectable, pueden ejercer su derecho a amamantar a sus bebés? ¿Existen políticas en Latinoamérica, en la región SICA? Si nos puedes compartir un poquito sobre eso, porfa. Bueno, muchas gracias, doctora, y saludo a todas las personas que están presentes y que nos están viendo por Zoom. Bueno, en realidad no existen políticas, la recomendación que se sigue, que yo ya le empezaría a decir la antigua recomendación de la OPS y la OMS, es la de dar leche de fórmula, la de recomendar no amamantar por un posible riesgo de transmisión de VIH,
pero hace unos meses que estamos mucho más fuertes con la apertura de este debate y las posibilidades desde la Conferencia Mundial de SIDA, donde en Canadá, en julio del año pasado, donde hubo una sesión oficial fuerte, donde se mencionó, ¿no?, que ya está habiendo casos de lactancia, que ya hay países que tienen guías oficiales de lactancia para mujeres con VIH, con carga viral indetectable. Uno es Inglaterra, otro es Australia, otro es Nueva Zelanda, y además hubieron casos de lactancia con acompañamiento en diferentes países. Uno de esos es Argentina, otro es México, hubo en Canadá. Algo que pasó también hace 2 meses es que se abrió una directriz, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que es acompañar en la decisión a las mujeres y personas gestantes con VIH que tengan carga viral indetectable. Entonces, la respuesta es que no hay políticas que acompañen esta decisión de nosotras, las mujeres con VIH, a amamantar en la región de Centroamérica, pero sí estamos nosotras dispuestas a lograr poder tener ese acompañamiento para quienes estén en condiciones de poder amamantar. Hay algo importante que quiero decir que nos preguntan muchos y que salió mucho en los debates con la OPS, tanto como con la OMS, que es: desde ICW no vamos a estar y no estamos haciendo una promoción de la lactancia para todas las mujeres con VIH, ni siquiera para todas las que tengan carga viral indetectable. Si no, va a ser una política focalizada, súper específica, de ciertas mujeres y personas gestantes que tengan la carga viral indetectable y tengan muchas otras condiciones que se estén dando en ese momento. Por ejemplo, descartar una persona que esté diagnosticada hace poco tiempo, por más que esté indetectable, y no tenga procesada la información de lo que significa tener VIH, ¿no? Esa persona tal vez no va a estar en condiciones de llevar un amamantamiento, más aún sabiendo que todas las personas que trabajan en el sistema de salud todavía están muy arraigados con el tema de recomendar solo leche de fórmula y hablar de ese posible riesgo de transmisión. Entonces, lo que vamos a recibir, que estaba escuchando a Luisa Cabal, lo que vamos a recibir es estigma y discriminación solo por ir a buscar información. Entonces, vamos a tener que hacer un plan para tener varios pasos, y uno de esos es tener la información actualizada, que todo el personal médico, trabajadores sociales, psicólogos, puedan estar con información actualizada para no hacer una reacción negativa o discriminatoria ante nuestra pregunta de si podemos amamantar. Creo que estamos dando inicio a un paso, a un nuevo hito en la historia de las mujeres con VIH y la salud sexual y la reproductiva, en este caso, sobre todo la reproductiva, y que tenemos 31 años desde que fundamos ICW. Bueno, digo fundamos, yo no estaba en ese momento, pero digo, pensamos en que no podíamos amamantar, en que siempre estaba prohibido, que la recomendación era no era, y estamos en un hito histórico que es súper importante tenerlo en cuenta, que es donde sí se va a poder. Sabemos que sigue habiendo casos de transmisión vertical por lactancia, lo sabemos, pero la mayoría de los casos son mujeres con VIH y personas gestantes que no están indetectables o que adquieren el virus durante el puerperio, durante la lactancia. Entonces, también cuando empezamos a abrir el tema en nuestros ministerios de salud, con la sociedad civil en nuestros países, es importante analizar todas las variables para poder tener la respuesta específica para cuando se acerquen las mujeres y las personas gestantes con VIH que estén en condiciones de poder amamantar y hacer cumplir ese derecho reproductivo. Muchísimas gracias, Mariana. Yo creo que también es importante subrayar algo, lo que dijo nuestra invitada de ONU-SIDA esta mañana. Estamos hablando de mujeres con VIH con cargas indetectables. Quizás, si la puedo decir, los que vivimos en los 80s y los 90s, ha habido un desarrollo impresionante y significativo en la medicina, en la ciencia, en la investigación. Indetectable en este tema es intransmisible. ¿Ok? Y yo quería quizás subrayar y compartir eso para que sepamos que si mantenemos en nuestro medicamento, mantenemos todas las indicaciones de nuestros médicos, sí podemos vivir, sí se puede vivir una vida de mamá lactante, de una pareja que tiene relaciones con su pareja. Muchísimas gracias, Mariana. Quiero quizás ahora para Rosa. All right. Mujeres y mujeres indígenas
a menudo son discriminadas desproporcionadamente. Sin embargo, las mujeres indígenas con VIH son quizás más discriminadas. Y yo quería preguntar si pudieras compartir con nosotros, por favor, quizás cuáles son los desafíos que has encontrado durante todos estos años que has trabajado en este tema. ¿Cuáles son los desafíos para la mujer indígena con VIH? ¿Y cómo podemos superar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué trabajo se necesita hacer todavía? Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, los que están presenciales, las que nos están viendo en la virtualidad. Antes de responder tu pregunta, me gustaría como seguir un poquito el hilo de la conversación que planteaba Mariana y que tú también seguías, que era el tema de indetectables igual a intransmisible. Y realmente creo que ese es como el objetivo de todos los que estamos en la respuesta al VIH. Pero creo que si bien se reconocen que ya hay algunos esfuerzos en la región de los ministerios de salud, de los programas, para que las personas se mantengan en esta situación de indetectable, pienso que todavía hay algunos elementos que nuestros gobiernos deberían de fortalecer y deberían de mejorar, que es el tema de la salud mental. La salud mental está íntimamente relacionado con la adherencia a los medicamentos. Siempre he dicho yo que no son mentas ni son dulces que nos toca tomar cada día, sino que son medicamentos que pueden tener efectos secundarios o no, y que hay todo un bagaje emocional detrás del tema de la adherencia. Yo creo que el tema de la salud mental, que de hecho hay datos a nivel mundial de que nuestra salud mental en términos generales está afectada, pero más con personas que tienen una condición de salud crónica como las personas que tenemos VIH. Entonces eso como para dejar sentado que es importante que nuestros gobiernos aumenten el esfuerzo de la atención integral, incluida la salud mental, para que podamos lograr esa meta de estar indetectables. El VIH, y como ya decía Luisa, el tema de estigma y discriminación es uno de los derechos que más se vulneran cuando se tiene un diagnóstico de VIH. Y dentro de las personas con VIH hay más vulnerabilidades, y lo que nosotros hemos entendido en nuestra experiencia, particularmente en Honduras y un poco de trabajo que hemos hecho en Guatemala, es que hay algunas poblaciones que son aún más discriminadas. En el caso de las mujeres garífunas o mujeres afrodescendientes, realmente ahí hay toda una connotación de clase, hay una condición social, condiciones económicas que ponen contra la pared a las mujeres. Realmente nosotros hemos documentado que las mujeres con VIH son discriminadas, pero este estigma y esta discriminación aumenta cuando es una mujer que es garífuna o que es misquita o que es de algún pueblo originario. La discriminación aumenta tanto que en temas de derechos sexuales y reproductivos se les niega la información, se les cuestiona el derecho a vivir su sexualidad, y aún más cuando deciden tener un bebé. Hemos visto casos que se llega hasta la coerción y también a las esterilizaciones forzadas. Nosotros en Honduras estamos trabajando fuertemente el tema de esterilización forzada, y realmente que vemos que es una problemática muy grande que tiene el país. Muchísimas gracias, Rosa. Yo creo que también este tema de los derechos humanos de las mujeres en estas situaciones y en todo también, y el acceso a información, acceso a centros de salud, acceso a todo lo que tenemos el derecho de tener. Y creo que en muchas ocasiones, yo creo que parte de este diálogo es de resaltar, visibilizar y concientizar sobre la falta de los derechos en muchas circunstancias, y en este caso con mujeres que viven con VIH.
Obviamente la violencia contra la mujer por razones de género es muy importante, está muy presente, pero los derechos y la violencia contra la mujer con VIH también es mucho más. Entonces, esta pregunta quizás va más para Ruth, por favor. Hay múltiples violaciones y quizás regresamos al tema de derechos humanos, a los derechos, a opciones, a tener opciones. Y estamos hablando aquí, Ruth, un poco sobre países más desarrollados, digamos Gran Bretaña, Nueva Zelanda. Se mencionó en la introducción esta mañana de que las mujeres con VIH, con carga indetectable, tienen el derecho de un parto vaginal, tienen el derecho de amamantar a sus bebés. Existen sistemas, existen protocolos. ¿Cuáles son los desafíos, Ruth, que podemos mejorar en nuestra región SICA y las prácticas para que las mujeres con VIH, una carga indetectable, pueden que tengan esta opción para tener estos partos, para tener un parto vaginal o amamantar a sus bebés? Si nos puedes compartir un poquito ahí sobre tus experiencias, por favor. Bueno, primero que todo, muy buenos días a quienes nos acompañan de forma virtual y a quienes están allá en El Salvador de forma presencial. Siempre es un honor poder acompañarles en estos temas que han sido nuestra bandera durante muchos años. Y sí, doctora, para mí analizar las brechas de equidad que existen en nuestra región es sinónimo de las desigualdades que todavía hoy tenemos con respecto al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. En ese sentido, creo que todavía existen barreras legales y que no se van a poder solventar si no existe voluntad política. Conseguir datos de protocolos en este tema, en salud sexual y salud reproductiva, es fundamental. Yo creo en la institucionalidad, en Costa Rica creemos en la institucionalidad y por eso para nosotros es importantísimo que existan esos protocolos en materia de salud sexual y salud reproductiva. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a las autoridades, precisamente para que podamos posicionar estos temas dentro de la institucionalidad. No es posible que podamos, digo, agradezco por supuesto que estos espacios se den porque son los que abren las puertas para poner en evidencia los avances, pero todavía creo que nos quedan muchos retos, muchas brechas. Y una de esas brechas, y para mí de las más importantes, es precisamente conseguir datos duros con respecto a las mujeres, no solo con una carga viral indetectable, sino a las mujeres con un diagnóstico por VIH y entender que ese diagnóstico pasa precisamente por el tema de violencia de género a la que estamos expuestas la mayoría de las mujeres en nuestra región. Ruth, te congelaste ahí para un segundo. De tal manera que política es fundamental para poder darles herramientas a las mujeres que dentro de los servicios de salud hayan lineamientos establecidos que beneficien precisamente el acceso a la salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias. Precisamente es de buscar, de encontrar esas sinergias, esos lineamientos, esos mecanismos entre nuestros países y la sociedad civil, las activistas que trabajan en este área. No sé, Mariana, si te pudieras compartir un poquito más sobre este tema. Sí, perdón mis minutos de tardanza. Les cuento que estoy en un rinconcito de la casa porque no hay internet y mi teléfono solo tiene en este rincón que estoy. Por eso estoy aquí como media parada, de rodillas arriba de una silla, que es donde más agarra el internet. Entonces,
volviendo, ¿me puede repetir la última parte, por favor, en cuanto a la lactancia y el derecho reproductivo? Porque me estaba pensando varias cosas mientras que hablaba Ruth. Sí, era un poquito de compartir nosotros sobre los desafíos para encontrar y buscar estas sinergias para tener la opción para nuestros sistemas de salud, para que podamos tener la opción como mujeres con VIH indetectable, con cargas indetectables. Bueno, un desafío central es tener siempre la medicación disponible, ¿no? Y a seguir haciendo programas y acompañamientos para la adherencia. Uno de esos, y otros, algo que mencionó Ruth, que ahí yo me quedé un poquito tildada, que era el tema de las violencias. Digo, atender todo el tiempo todos los tipos de violencias que intervienen en nuestras vidas directamente para no estar adherentes. Vamos a necesitar estar indetectables para poder ir a exigir el derecho reproductivo de poder decidir si queremos amamantar o no. Vamos a necesitar estar indetectables para poder ir a debatir con nuestros médicos, médicas que tal vez no están con la información actualizada o tal vez no están convencidos de estar dando una recomendación de lactancia. Hicimos un estudio global el año pasado con ICW Global, todavía no está el informe final. Y lo que logramos analizar era una dimensión que no teníamos catalogada de esa forma, que era la dimensión de no poder amamantar como violencia obstétrica. Y ahora, desde ICW, vamos a estar viéndolo con esta lupa, ¿no? De, ok, cuando no nos den información, cuando nos estigmaticen y nos discriminen, cuando suframos violencia por intentar amamantar, como ha pasado un caso en Argentina, de un caso de lactancia y criminalización por transmisión del VIH, y hubo situaciones de violencia en el servicio de maternidad, también es violencia obstétrica. Entonces, ¿cuáles van a ser los desafíos? Seguir combatiendo la violencia en todos los tipos, y digo, la económica también hace que a veces no podamos llegar a buscar la medicación y eso interviene en la adherencia. Atender todas las políticas públicas de las mujeres que intervienen en la adherencia, que van a poder hacer que puedan decidir si amamantar o no, como las tareas del cuidado. Las tareas de cuidado intervienen en nuestra salud. Ayer fue el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Nosotras, las mujeres con VIH, estuvimos haciendo una campaña en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL que tenía que ver con las tareas de cuidado, con las políticas de cuidado. Entonces, esos son los desafíos. Los desafíos van a ser que todo el personal médico y de asistencia social y psicológica tengan la información actualizada y no interpongan no creencias de que todavía hay riesgos para que la mujer y las personas gestantes decidamos. Porque lo que pasó en Argentina fue que ya había una directriz del Ministerio de Salud diciendo que había que acompañar en la decisión, pero igual todo el personal médico, las primeras 24 horas de intento de lactancia estuvieron presionando a esa mamá y eso es violencia. Entonces, los desafíos van a ser la violencia institucional, la violencia obstétrica, la información, que corra la información, que todas las personales de todos los ámbitos de la salud tengan, y digo esto por obstetras, infectólogos, trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, en todos los niveles. Porque si no, en el caso de que alguna mujer con VIH, con carga viral indetectable, logre amamantar, puede llegar a haber estas situaciones de estigma, discriminación y violencias dentro de una maternidad. ¿Por qué? Porque hay una persona que no está actualizada con la información. Entonces, estamos en los primeros pasos en la región de América Latina. Como dije antes, esto sí no lo mencioné, en África, como saben, sí hay países que hay lactancia hace mucho tiempo, pero porque no tienen recursos para comprar la leche de fórmula o no hay agua potable. En América Latina, como ustedes saben, no hay resuelta la cuestión del agua potable en toda la región, en todos nuestros rincones. Entonces, tenemos que hacer un análisis mucho más integral, más macro, para entender qué significa este derecho. Abre un montón de otras cuestiones que tal vez no estábamos viendo, como esta variable de la violencia obstétrica, como la cuestión del estigma y discriminación solo por pedir información. Hay mujeres con VIH que han solo pedido información y tal vez ni siquiera tenían las herramientas o el poder de decisión personal para decir sí quiero amamantar, e igualmente han sufrido estigma y discriminación en los servicios de salud. Lo mismo pasa hoy, 2023, con el tema del parto vaginal. Hoy, 2023, hay muchas personas obstetras o infectólogas que siguen pensando que la única opción
es tener una cesárea, que es la mejor. Entonces, a la hora de que una exige o quiere saber por qué no un parto vaginal, las respuestas vienen con un sentido de discriminación y estigma. Entonces, esos desafíos vamos a tener que estar súper articuladas, tanto nosotras como Red Internacional de Mujeres con VIH, como IPPF, que acompaña desde hace muchos años todo este tema, todo el sistema de Naciones Unidas y nuestros ministerios de salud para pensar estrategias de acompañamiento para las mujeres que puedan decidir, actualización de la información en todos los niveles del sistema de salud y actualización de información para todas las mujeres que tengan VIH, tanto nuestras, de nuestras redes, como de parte de los ministerios. Muchísimas Gracias. Gracias a ti, Mariana. Muchísimas gracias. Siguiendo en la línea de la violencia contra la mujer por razones de género, y quizás apenas estamos saliendo cautelosamente, pero estamos saliendo de la pandemia que nos ha afectado a nosotros en nuestra generación más que cualquier otra cosa en nuestra generación, en nuestro tiempo de vida. Obviamente el COVID-19. Y esos encierros, porque estuvimos forzados a encerrarnos en la casa sin poder salir de la casa y muy poco hacer compras y cosas de emergencia. Obviamente la violencia, y esto va dirigido a usted, la violencia contra la mujer aumentó. Quizás no tenemos las cifras todavía, pero sabemos que aumentó. Las violaciones, la falta de acceso a salud normal, a mamografías, citologías, todo lo que conlleva, digamos, la ginecología de la mujer y obviamente también para el hombre. Pero el acceso a medicamentos para VIH. Cuéntenos un poco cómo usted piensa se ha retrocedido. Hubo un retroceso en todo lo que se ha logrado en la ciencia, en la investigación, el acceso a la educación a nuestras poblaciones. ¿Hubo un retroceso durante el COVID? ¿Y cómo podemos superar eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora para superar eso? Sí, bueno, si hay algo que se puede rescatar de la pandemia fue que de alguna manera nos permitió evidenciar lo que ya estábamos intentando recolectar datos, que era el tema de la violencia que tiene que ver con el VIH, porque el vínculo había sido muy difícil de evidenciar, cómo la violencia puede provocar nuevas infecciones de VIH, pero además cómo la violencia se incrementa una vez que se tiene un diagnóstico de VIH. Nosotros en medio de pandemia hicimos esa investigación, la hicimos virtual, las mujeres obviamente estaban en casa y más o menos sacaban tiempo para responder y pudimos evidenciar que durante pandemia estos picos de violencia estaban muy altos. Y que además de la violencia por género, también el rol de cuidadora de las mujeres se había incrementado y esto de alguna manera trastornaba su vida porque era la encargada de cuidar su familia, de que no se contagiara de COVID, de ser la proveedora de la casa. Entonces, en pandemia, quienes más sufrieron fueron las mujeres. ¿Qué podemos hacer? Creo que de ahí hay muchas lecciones aprendidas. Creo que debemos de seguir invirtiendo en empoderar a la mujer, en dar información a la mujer sobre sus derechos, sobre los servicios. Los servicios sufrieron también. En algunos protocolos de atención de algunos países, las mujeres con VIH tienen que hacerse 2 citologías al año. Pasó más de 2 años donde las mujeres no se hicieron la citología. Bueno, de hecho mi país, aún sin pandemia, todavía tiene una deuda muy grande de mujeres que tienen hasta 3 y 4 años de no hacerse la citología. No sé qué pasa en otros países. Entonces realmente hay retos bien grandes donde los servicios de salud deben de acercarse y ser amigables.
Mariana ya comentaba de que todavía hay prestadores de servicios de salud que siguen manejando el tema de VIH como se manejaba hace 10 años, hace 20 años. Uno de los retos que nosotros hemos encontrado es la resistencia que tienen el personal de salud de primera línea, el que está en los centros de salud, el que entrega los antirretrovirales, el que hace el chequeo médico, que se cierra al tema de la sexualidad de las mujeres con VIH. El año pasado nosotros capacitamos a cerca de 400 prestadores de servicio de salud con una guía muy importante que hizo IPPF sobre derechos sexuales y reproductivos, y vimos que hay una resistencia a que los médicos entiendan que las mujeres con VIH también tienen derecho a ejercer su sexualidad. Entonces creo que los retos están en diferentes niveles. El que los prestadores de servicio de salud tengan la capacitación, ya ni siquiera pido la sensibilidad, por lo menos que en base a evidencia den el servicio de salud. Luego hacer una revisión de todos los protocolos de atención integral que existen y también las leyes y políticas que tiene el país para que todo esté de acuerdo a los nuevos avances científicos que hay en relación al VIH. Muchísimas gracias. Definitivamente yo creo que estos espacios, como este diálogo hoy, sirve para abrir esa conversación, para abrir ese diálogo, abrir ese debate, de visibilizar, concientizar de los avances en la ciencia, en la medicina, que ya existen y quizás podemos aprender mucho sobre esos avances y cómo podemos cambiar y mejorar el acceso a la salud, en este caso para mujeres viviendo con VIH. Ruth, esta pregunta quizás va para usted también, que muchas mujeres en nuestra región no tenemos acceso a un parto respetado y humanizado. Sabemos que varios países están haciendo tremendos esfuerzos para mejorar esta situación en nuestros sectores de salud y especialmente de salud pública en nuestros países. Pero existe todavía esta problemática que tenemos de un parto, para tener un parto respetado y humanizado, que garantice la dignidad humana. Entonces, pero mi pregunta va para las mujeres con VIH-Sida, ¿ok? De nuevo, como la mujer indígena, regresamos al mismo tema de por qué existen esta discriminación, por qué existe estos tabúes, esta estigmatización, por qué existe ese rechazo que tenemos en muchas ocasiones a nuestras madres que tienen VIH, aunque sea con carga indetectable. ¿Por qué? Ruth, ¿nos puedes quizás yo compartir? creo que primero que todo por la falta de educación. La falta de educación en temas de salud sexual y reproductiva sigue siendo una de las brechas más grandes que existen en el mundo. Ya lo decía la doctora Alejandra Acuña al inicio de esta sesión tan importante. Las mujeres no somos parte o reconocidas como población clave. Y en ese sentido, de una u otra manera, estamos invisibilizando la realidad precisamente de las mujeres y sobre todo, como bien lo apunta usted, doctora, en las áreas rurales, la falta no solo de sensibilización, sino de educación, de poner en el tapete de discusión estos temas y de que haya, yo insisto en la voluntad política, nada a ningún nivel se logra si no existe esa voluntad de hacer que las cosas sucedan. Yo creo en el poder que tenemos las mujeres precisamente para transformarnos y transformar, tocar puertas, pero a veces ese esfuerzo que hacemos desde sociedad civil es insuficiente y nos genera algún tipo de frustración porque llevamos
más de 30 años con una pandemia de VIH, donde la vacuna, por ejemplo, sigue siendo un reto, ¿verdad? Para el COVID ya hablábamos de las brechas y de lo que nos puso en evidencia toda esta pandemia de COVID, y sin embargo la vacuna salió muy rápido. Eso quiero dejarlo también en el tapete de discusión porque todavía nos quedan muchas cosas por hacer, pero creo que no se logra ni sensibilizar ni generar un impacto real en nuestras sociedades si no educamos, si no nos educamos y sobre todo si no nos reeducamos, porque lo más difícil es cambiar precisamente los prejuicios que como sociedad tenemos. Nos negamos a que existe una realidad y cuando hablamos de sexualidad, es como si satanizáramos el tema, Dios libre, una mujer con una condición de salud por VIH pueda tener derecho. Eso es otro de los retos también y de las cosas que estamos enfrentando en nuestra región. Muchos de los médicos y en muchas de las instituciones públicas en Centroamérica, ni siquiera las mujeres tienen acceso precisamente al condón femenino, por ejemplo. Eh, Algunas ni siquiera al condón masculino, pero hablemos de temas de sexualidad. ¿Cuántas mujeres realmente, primero, desde nuestros hogares, desde nuestra realidad en pareja podemos negociar el uso del condón y desde la institucionalidad, ¿cuántas tenemos la posibilidad real de acceder al condón femenino? Esto como para empezar a exponer algunas de las realidades que vivimos o de las limitantes que tenemos para que las mujeres podamos vivir con una sexualidad plena. Esto sigue siendo un mito. ¿Y por qué un mito? Porque precisamente hay todavía una brecha en educación y creo que la sensibilización no se logra ni logramos una construcción de la sociedad en equidad e igualdad mientras exista una brecha en educación. Creo que ahí todavía nos queda mucho por hacer. Muchísimas gracias. Definitivamente tocaste un punto, una palabra tan clave, tan sencilla, pero tan clave, la educación. La educación en nuestros centros de trabajo, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, la educación y a veces la reeducación, como bien lo dijiste, para saber, yo, por ejemplo, en lo personal, yo les comparto acá que yo estoy sumamente agradecida a la doctora Salas y su equipo y a estas 3 mujeres magníficas para darme esta oportunidad para educar, ¿ok? Este tema de la carga indetectable, indetectable, intransmisible, all right? Es un tema tan importante y tenemos que educarnos, tenemos que repetir, reeducar. La palabra que quieras usar, tenemos que tener el conocimiento en las manos y tenemos que compartir, tenemos que hablarlo, perdón, ¿ok? Doctora, perdón la interrupción, y ahí creo que también hay que hacer énfasis que ser adherente no significa solo limitarnos a tomar una pastilla adecuadamente o conforme lo indica el médico o la persona que nos está atendiendo clínicamente. La adherencia pasa también porque la mujer tenga condiciones de salud adecuadas en su hogar. Muchas no tienen la alimentación adecuada, no viven en un entorno de paz y desde ICW hemos insistido muchísimo en generar una campaña de paz, entendiendo la paz no como la ausencia de guerra, sino como la ausencia de todo tipo de violencia. No podemos exigirle a una mujer que sea indetectable, que sea adherente al tratamiento, si no tiene la alimentación básica, si no tiene acceso, en algunas áreas rurales ni siquiera tienen acceso al agua potable. Esto es fundamental porque a veces creemos que
y por eso yo pienso en el tema de la educación. Muchas veces pensamos que ser adherente o estar indetectable se limita exclusivamente a tomarnos una pastilla al día, bueno, gracias a Dios ahora es una pastilla al día, antes eran casi 15 o 20, pero no pasa solo por eso, que también es importante, sino con qué acompaño ese medicamento. Si tengo la alimentación, si vivo en un entorno amigable, si tengo un equipo de apoyo que, que me da contención precisamente emocional. La salud sexual es importante, pero la salud mental también debe estar ligada o ir de la mano con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y creo que no podemos dejar de lado de hablar también de la importancia de la salud sexual y de todos estos factores que de una u otra manera acompañan la adherencia de las mujeres y por supuesto que con la adherencia el ser indetectables. Muchísimas gracias y definitivamente yo hago una invitación a todos presentes y en línea también que acompañen a la Secretaría, al SECOMISCA también, que nos acompañen en este trabajo y las puertas están abiertas. Tengo una pregunta final quizás para las tres compañeras y ¿cuáles son o pueden identificar uno de los desafíos o vulneraciones que han podido identificar en los marcos normativos de nuestros sistemas de salud? Respecto a los derechos de la mujer, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres con VIH y con carga indetectable. Si nos pueden quizás compartir alguno de sus experiencias, cuáles son los desafíos y de nuevo, como es un diálogo y este es un trabajo conjunto, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que incluir los derechos humanos y el género en las políticas públicas y en los protocolos de atención. Y los prestadores de salud me decían, estuve la semana pasada con ellos revisando el manual de atención y me decían, pero es que los derechos humanos nosotros ya los conocemos y son generales. Además, estas guías son clínicas y lo clínico no tiene nada que ver con VIH. Y realmente era cuál es el algoritmo para referir a tomar primera generación o segunda generación de medicamentos. Si bien es cierto, las guías y los protocolos que se utilizan con los que nos dan servicio todos los días son clínicos, el personal de salud no puede negar que a quien se le dan los servicios somos seres humanos que tenemos derechos y que también tenemos deberes. Entonces ese es un gran desafío de que se incorporen plenamente el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género en todas las políticas públicas, porque no se puede estar brindando una atención como un ser humano que no tiene más allá de VIH. O sea, ese ha sido el gran problema, que en los servicios de salud solo nos miran como una persona que tiene un diagnóstico de VIH y eso es lo que yo le voy a tratar. No, somos seres integrales y somos seres espirituales y que necesitamos que las políticas y las normas de atención giren con toda esta complejidad que es el ser humano. Entonces yo creo que ese es el gran desafío y también debo de reconocer que se está haciendo algunos avances en todos los países de revisar aquello que se hizo allá por los años 2000 de leyes y políticas que poco a poco se han ido adaptando y creo que el reto es seguir avanzando en poner al día todas estas normas, sobre todo también en los avances científicos que se están teniendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ruth, la misma pregunta. ¿Qué puedes compartir con nosotros que podemos, cuáles son los desafíos para nuestros sistemas de salud? Creo que sigue siendo un reto adquirir conocimientos de forma integral acerca de la sexualidad.
toda la dimensión biológica, psicológica, social y, ¿por qué no, espiritual? Y cómo implementar precisamente ese conocimiento dentro de la educación y dentro de las políticas. Para mí es uno de los desafíos más grandes, poder ejecutar, implementar todos estos contenidos de educación sexual integral, porque podemos hablar de salud sexual y salud reproductiva, pero esto lleva una integralidad sumamente importante a mi criterio, y debemos empezar precisamente por la educación y cuestionar, ¿por qué no?, todos los mitos y los tabúes que todavía hoy siguen existiendo acerca de la sexualidad y su desarrollo. Creo que debemos abrir espacios, muchos más espacios como estos, para cuestionarnos acerca de los tabúes que tenemos, acerca de los mitos, posicionar el tema de la mujer con VIH, de los derechos sexuales y reproductivos dentro de toda la plataforma de población clave, que hablamos de una sociedad en equidad e igualdad, pero la población clave es solamente un sector, quedamos algunas por fuera. Bueno, algunas, las mujeres no somos reconocidas como población clave, y creo que eso es una brecha importante. Así es que yo reitero que la educación de forma integral en salud sexual y reproductiva es primordial. Muchísimas gracias. Mariana. Estaba pensando cuando escuchaba a las dos compañeras. Yo creo que vuelvo con la información y la comunicación, ¿no? Como ese es un desafío. Vuelvo a decir que lo dije yo creo las 3 veces que hablé, como que todas las personas del sistema de salud y las personas también, nosotras las mujeres con VIH, que somos usuarias del sistema de salud, estemos con la información actualizada. Eso hace un poquito más justo el acceder a los derechos. Ahora, en el caso particular de lactancia, que está tan nuevo el tema, vamos a estar como de la mano. Pero, ¿saben? Estaba pensando mientras que fuimos hablando y también escuchando a la doctora Acuña, el tema, las mujeres con VIH salimos de ese esquema y esa conceptualización de las poblaciones claves, pero somos poblaciones claves en otros términos, ¿no? Sociales, de la reproducción del capital. O sea, estoy haciendo como una lectura mucho más marxista, o podría decir desde la autora feminista Silvia Federici, cómo somos claves en un montón de otras cosas que no es justo la respuesta al VIH según, ¿no?, esa tendencia epidemiológica. Entonces, la información, la comunicación, la actualización, el seguir pensando que cuando estamos interviniendo en un caso, acompañando un caso y dando la información, puede estar también metiéndose el estigma y la discriminación. Vuelvo a decir, en el caso de lactancia, para mujeres con VIH y personas gestantes con carga viral indetectable, es un camino largo, lo estamos empezando. Desde la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH agradecemos profundamente el compromiso con los derechos sexuales y reproductivos de la doctora Acuña y de todo Secomisca, porque a partir de diálogos como estos, podemos empezar nosotras desde la ICW, junto con IPPF y otras organizaciones socias, a meter el tema, a abrirlo, a saber qué está pasando esto y a saber que se van a acercar mujeres con VIH, con carga viral indetectable, a preguntar, a buscar información y a querer amamantar. Y que entonces vamos a tener que tener una respuesta actualizada, ¿no? Y que si no la tenemos, vamos a tener que estar haciendo reuniones, foros, webinarios para actualizarnos, pero que no vamos a poder estar en la misma línea de decir solamente no se puede amamantar, hay riesgo de transmisión y tenemos leche de fórmula en nuestro país. Entonces está resuelto ese problema. No, estamos en otro momento del feminismo, en otro momento de ver los derechos sexuales y los derechos reproductivos con otros ojos. Entonces, nada, agradecer, vamos a estar juntas trabajando en estos desafíos y retos y poder tratar de tener respuestas integrales, sin estigma, discriminación y sin violencias para todas las mujeres con VIH que requieran información de derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Gracias, Ruth y Rosa. Yo quizás, antes de abrir el espacio para preguntas o comentarios a nuestros invitados presenciales y virtuales, también agradecer la presencia
de la sociedad civil, la presencia de los gobiernos, la presencia de organismos internacionales y en nuestro caso regionales como la SECOMISCA y la Secretaría General del SICA. Agradecer esto porque es precisamente estas plataformas, estos espacios donde podemos compartir las ideas, mejores prácticas, dónde podemos ir, dónde queremos ir y cómo llegar ahí. Entonces, muchísimas gracias a ustedes que han compartido este espacio, sus opiniones, sus observaciones con nosotros para poder mejorar, para poder cerrar esas brechas de desigualdad que sufren las mujeres con VIH, con carga indetectables y VIH. Abro el espacio, por favor, para personas presenciales y también para nuestros invitados que nos acompañen en línea. Perdón, adelante. No, doctora, yo solo quería agregar que no podemos dejar de lado los desafíos que existen en materia legal. Al fin y al cabo, es el respaldo que desde la institucionalidad las mujeres tenemos para accesar a nuestros derechos de salud en materia de salud sexual y reproductiva. E insistir en que precisamente esos desafíos en materia política, en materia legal, pueden enfrentarse como una oportunidad si existe voluntad política. Muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas? Primero podemos abrir el espacio a nuestros invitados e invitadas especiales que puedan externar sus preguntas a las panelistas o compartir unas breves palabras si así lo desean. Por favor, solamente tomar en consideración que sus intervenciones no deberán durar más de 2 minutos para poder tener el mayor número de participaciones posibles. Adelante, vemos una mano levantada en el chat, en el Zoom. Bueno, estamos Eugenia y yo. La señora López, por favor. Eugenia, empieza tú. Adelante. Gracias. Sí, ya, muchas gracias. Alejandra, pero tú estabas primero. ¿No quieres ir primero, por favor? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar este diálogo muy interesante. Felicidades a SECOMISCA por llevar este tema a un espacio tan importante como es Centroamérica. Los países han estado avanzando principalmente por las redes de personas que viven con VIH, las redes de mujeres que viven con VIH. Entonces, esta sinergia es fundamental en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, un día después, pero es fundamental traerlo a la mesa. Coincido con lo que ha mencionado Mariana, en que las mujeres son clave para el desarrollo, para la salud, para la economía de los países y, sin embargo, tenemos pues una deuda pendiente con ellas, principalmente en sus derechos y su salud sexual y reproductiva. Desde IPPF estamos apoyando, como saben, esta agenda desde hace varios años y muy contentas de los avances que se han tenido. Creo que la guía que se desarrolló en Guatemala es un ejemplo a seguir en los demás países y, como decía Rosa, no tenemos que dejar de lado que pues el personal de salud está haciendo lo mejor que puede, pero es que no sabe, no tiene acceso a la nueva evidencia y a las nuevas guías que se publican. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mejor de llevar esta información a los espacios específicos de proveedores de servicios de salud. Y finalmente, también nosotras hemos visto la diferencia cuando la información y las estrategias son lideradas por las mujeres que viven con VIH. Lo hemos hecho antes con el tema de la transmisión vertical
documentos, videos y capacitaciones para que las mujeres conozcan la evidencia, conozcan cómo cuidarse e incluso son ellas después las que socializan con sus compañeras y con prestadores de servicios de salud. Es la mejor estrategia. El tema de la lactancia materna la tenemos que abordar de la misma manera. Tenemos que producir los materiales adecuados y traer la solidaridad de las compañeras a la mesa. Bueno, solo decirles que IPPF está aquí, por favor tómennos en cuenta, nos interesa mucho apoyar. Alejandra, muchas gracias, con tu liderazgo esperamos avanzar mucho mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay otra mano levantada en el enlace de Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, un placer de verdad estar en este evento. Muchísimas gracias a la doctora Alejandra Acuña y a Secomisca por invitarme a participar en este evento. Pero sobre todo, muchísimas gracias a las mujeres que viven con VIH por siempre tener la voz cantante para la garantía de sus derechos. Muchas de ustedes nos conocemos desde hace muchos años en otros espacios y solo quiero recordar que para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, agencia en la que en este momento me honra ser asesora regional, los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para garantizar una respuesta al VIH eficiente, efectiva, garante de derechos humanos y con igualdad de género para las mujeres que viven con VIH. Entonces, considero que este primer diálogo, que espero que no sea el último, pues abre la puerta para discutir temas que sabemos que siempre han estado aquí en nuestra región. Y debo de antemano agradecer a los programas nacionales de SIDA que están conectados en este momento de la región centroamericana, a una doctora Nieto que siempre ha estado a la vanguardia de la garantía de los derechos de las mujeres que viven con VIH. Es un placer saber que está allí. Pero yo quiero recordar que en materia de VIH y mujer, no es solo que el VIH sea impulsado por la desigualdad de género, sino que también afianza esa desigualdad hacia las mujeres más vulnerables en su impacto. Y yo creo que aquí la clave, y lo dijo Mariana y quiero resaltarlo, es que esto no es un grupo homogéneo de mujeres que viven con VIH, es un grupo heterogéneo de mujeres que viven con VIH. Y cada mujer dentro de su individualidad, dentro de del rol que juega en su comunidad, dentro de la interseccionalidad de las múltiples discriminaciones a las que vive una mujer, tiene que abordarse sus derechos sexuales y su reproductivo y el acceso a estos servicios de una manera que garantice esos derechos desde lo individual, desde lo comunitario, desde el lugar en el que esta mujer se encuentra. No es lo mismo una mujer que vive con VIH de clase alta, urbana, de la ciudad de Buenos Aires, que una mujer migrante, rural, negra o indígena que atraviesa la selva del Darién. No es la misma mujer. Y en la medida en que tengamos documentos, guías, normativas que homogeneicen la necesidad de las mujeres con VIH, en esa medida estamos violando derechos de la mayor parte de las mujeres. Como pediatra, y siempre lo comento porque de profesión inicial fui pediatra y he pedido mucha disculpa, y lo hago siempre públicamente, por el maltrato a muchas de las mujeres que vivieron con VIH, que vinieron a mi consulta en su respectivo momento. Es importante entender que desde el 2016, la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva desde los 6 meses hasta los 12 meses e incluso acompañar a la lactancia materna a una mujer que vive con VIH. Esa es la norma de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que cuando nosotros en nuestros países evitamos lactancia materna a una mujer que vive con VIH para su hijo, estamos violando una norma de la Organización Mundial de la Salud. Pero también reconozco que si hay acceso y disponibilidad a fórmulas lipoproteicas, pues hay que recomendarle al madre que vive con VIH, de acuerdo a las opciones que tiene, el que tiene la opción, porque tiene acceso, a utilizar fórmula lipoproteica. Pero es una recomendación. Al final, la decisión siempre tiene que ser de la mujer, que va a tomar la decisión de cómo alimentar a su hijo con la información que tenga disponible. No es una norma obligatoria, tiene que ser siempre una recomendación y al final del día es la decisión de la mujer con la información que tiene disponible.
con la garantía del acceso antirretroviral, el decidir cómo va a alimentar durante los primeros 6 meses de vida a su bebé. Y en relación con el acceso a un parto vaginal y en relación con el acceso a un parto humanizado, bueno, ese derecho se le viola a todas las mujeres en esta región, no solamente a las mujeres que viven con VIH. La cantidad de cesáreas que hay en nuestra región, sin justificación, es abrumadora. Entonces, la garantía de un parto humanizado es un derecho de todas las mujeres, incluidas las mujeres que viven con VIH. Entonces, el enfoque, como bien planteaba Mariana, tiene que ser discutido con la comunidad de personas que viven con VIH. Las leyes y las normas y las guías no pueden ser hechas para las mujeres que viven con VIH sin las mujeres que viven con VIH en ninguno de los países. Esa es la primera premisa y ese es el primer llamado que hacemos desde el Fondo de Población. Nada para ustedes sin ustedes. Una norma de derechos sexuales y reproductivos y de salud sexual y reproductiva para las mujeres que viven con VIH tiene que obligatoriamente contar con la participación de las mujeres que viven con VIH. Así que hago un llamado a todas esas normas que existen por allí, donde no hubo participación de las mujeres con VIH, que incorporen sus voces para poder garantizar derechos que no solamente redundarán en un beneficio para las mujeres, sino que redundará en un beneficio para las comunidades, porque siguen muriendo de diarrea mucho más niños que por transmisión con VIH. Y en muchos de esos casos es porque se les prohíbe o se les condena el derecho a recibir lactancia materna en nuestra región. Está llena de países de ingresos medios, pero está llena de países con un Producto Interno Bruto que califica como países de ingresos medios, pero donde hay profundas desigualdades dentro de esos países que no garantizan el derecho a la vida. Muchas gracias. Es increíble la cantidad de participaciones que ha generado el tema. De verdad ha sido muy enriquecedor. Tenemos muchas preguntas de los compañeros que están presencialmente y también de los participantes en el chat. Entonces iré alternando una participación de los compañeros presencial y otra virtual. La primera intervención dice: la representatividad de las ponentes enriquecen los conocimientos del comportamiento del VIH y derechos sexuales y reproductivos en las mujeres. El énfasis en la práctica de aprender y desaprender es importante, y visualizar las buenas prácticas del indetectable e intransmisible es necesario que se comparta en todos los niveles para lograr el empoderamiento. Otro comentario en el chat. Berta Chete nos comparte: los índices de estigma y discriminación en Guatemala en los años 2011 y 2017 muestran que mujeres con VIH fueron esterilizadas sin su consentimiento. Otro comentario dice: para llegar a ser indetectable, la mujer tuvo que pasar por un proceso de educación. Es ahí donde debemos empoderar a la mujer sobre los derechos reproductivos, pero a algunas mujeres se les recrimina por ser cuidadoras, jefes de hogar, y se les recrimina por su deseo de ser madres o por el número de hijos que tiene, etc. No sé si me detengo. ¿Quieren agregar algún comentario? Ok. Marilu Blanco comparte en el chat: en Costa Rica, las mujeres con VIH están sumamente afectadas en materia de salud mental, además de la violencia que viven, la falta de oportunidades de trabajo, la discriminación, por lo que ICW Costa Rica realiza espacios de diálogo entre ellas con especialistas para ayudarlas. Ahora tenemos una pregunta: ¿cómo poder implementar, ya sea amparar, en un país donde no hay legislación, que la mujer con VIH tiene derecho a todos estos servicios? Tiene derecho a un parto vaginal, tiene derecho a amamantar. ¿Cómo lo amparamos? Bueno, me gustaría comentar uno de los comentarios antes de esta pregunta sobre la discriminación en mujeres con VIH y las esterilizaciones forzadas que comentaban en Guatemala. Nosotros desde el 2015, junto a una organización que se llama Balance en México, que precisamente nuestra querida amiga Eugenia era la directora de Balance en esos años y que bueno, ha sido nuestra gran aliada de muchísimos años atrás,
hicimos un estudio que incluyó 4 países de Centroamérica y México, donde empezamos a conocer las primeras evidencias de que las esterilizaciones forzadas y la violación de los derechos sexuales y reproductivos no eran casos aislados. Era un fenómeno que lo empezamos a evidenciar desde 2015 y por lo menos en mi país, en 2022, todavía se reportaron 5 esterilizaciones forzadas en mujeres menores de 21 años. Es por eso que nosotros en mi organización, con el apoyo de la estrategia de Spotlight, que debo de reconocerla, y ahora con el apoyo técnico de IPPF, estamos llevando adelante un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una mujer esterilizada de manera forzosa. Y además una mujer que, como bien decíamos en esta conversación, de uno de los pueblos indígenas, en este caso una mujer afrodescendiente. Entonces, el tema de violación de derechos sexuales y reproductivos y en su acto más atroz, que es la esterilización forzada, es un tema que tenemos que recolectar más evidencia. Ahora mismo nosotros estamos ampliando el rango de municipios y departamentos en el país, pero creo que también es un tema que lo estamos viendo con la ICW para hacerlo más regional y poder evidenciar que estas violaciones se siguen dando, que no son casos aislados y que, como decía, es un fenómeno que se está dando de manera continua y que es muy grave. En el sentido de cómo se garantizan los derechos sexuales y reproductivos cuando no hay normas, del 2000 en adelante se puso como moda hacer leyes especiales de VIH, que en la comunidad de personas con VIH nosotros decíamos, ¿por qué es necesario hacer una ley de VIH cuando tenemos una constitución que ampara los derechos humanos de todas las personas, se asegura que se respeta la dignidad, que se respeta la vida, el acceso a la salud, a condiciones dignas? Vimos que al final se tenía que hacer esa discusión y los países empezaron a hacer legislaciones. En ese sentido, cuando no hay una legislación, hay otras leyes que podrían amparar, partiendo de la Constitución y de otros marcos jurídicos que seguramente los países han convenciones que han suscrito, y por ahí podría ser una manera de asegurar los derechos sexuales y reproductivos. También, como mencionó Eugenia, Guatemala tiene una buena práctica donde existe un protocolo de atención de salud sexual y reproductiva que lamentablemente no se ha implementado. Es una guía desde el 2015, pero que podría tener el liderazgo político para que se implemente y que otros países podrían aprovechar esta experiencia para poder implementarse en el resto de los países que no tengan un documento como el que tiene Guatemala, pero que necesita implementarse. Gracias. María Teresa Martínez nos comparte en el chat. En Nicaragua, las mujeres son detectadas tardíamente en relación con los cánceres cervicuterino y de mama, porque llegan los resultados después de 3 meses de realizar la biopsia. También tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la ruta recomendada para trabajar adherencia en la mujer embarazada, lactante, que es víctima de violencia económica o doméstica? No sé si a Mariana le gustaría contestar. Sí. Aquí estoy, gracias. Bueno, tienen que ser una política, ¿no?, que acompañe. Hay algunos programas en algunos de los países de la región que tienen que ver con acompañamientos financieros a la medida que se va haciendo. Pero la adherencia, creo que hay algo que nos falta tratar, y saben, es diferentes estudios que fuimos haciendo con ICW o que hicimos con ICW Argentina, el estudio de violencia durante la pandemia, el tema del abandono del tratamiento durante el puerperio. Y por eso yo decía, el tema de lactancia, entonces nos hizo ver otras cuestiones. Y
yo creo que una consideración que no estamos viendo, por ejemplo, es también la atención que necesitamos las mujeres con VIH para sostener la adherencia durante el puerperio, que es algo que se repite. El abandonamiento, el tratamiento después, cuando entra la depresión postparto. Entonces se necesitan tener ciertas líneas específicas para la adherencia, ¿no? Por supuesto que la adherencia en el embarazo, en muchos otros estudios que están un poquito porque quieren evitar por todos los medios que se produzca una transmisión del VIH. Ok, pero ¿qué pasa después, no? Y acá vuelvo a decir, ya Ruth y Rosa, como lo mencionó Eugenia y Alejandra Corao, ver todos los aspectos, digo, el emocional, el económico, las tareas de cuidado que no las veíamos, las estamos viendo con una lupa más grande hace algunos años. O sea, si una mujer tiene que estar a cargo de más de 4 menores en casa, de adultos, es muy probable que lo último que atienda sea su salud. También lo mencionaron las compañeras. Entonces, cuando hacemos algún programa de adherencia, de acompañamiento, a lo que fuera, al monitoreo del VIH en específico en las mujeres, hay que estar viendo todos los aspectos. El aspecto de la violencia con todos los tipos de violencia. Muchas veces pensamos en la violencia solo en la violencia física o en la violencia sexual, pero dejamos de lado la violencia económica. Entonces, tenemos que, si vamos a hacer un programa, un proyecto, algo, desde nuestros ministerios de salud o de nuestros ministerios de la mujer o direcciones de la mujer, tiene que estar atendiendo todos los aspectos, tareas de cuidado, violencias, estigma, discriminación, para sostener las adherencias. Porque si no, no hay manera, si solo vemos una cosa y que es que nosotras tenemos que tomar 1 o 2 veces al día medicación. Y que si eso ocurre vamos a estar indetectables. Porque mientras tanto uno puede no llegar a comer, mientras tanto uno puede estar recibiendo violencia sexual en la pareja, violencia física, violencia económica, estigma, discriminación en los servicios de salud, violencia obstétrica en los servicios de salud. Entonces, si no empezamos a pensar estrategias mucho más macros, integrales, con muchos aspectos sociales y no solo médicos, no vamos a alcanzar a hacer algo que nos permita sostener la adherencia las etapas de nuestra vida. Entonces es importante ver esa integralidad, superando las variables que veníamos viendo, metiendo dimensiones nuevas, ¿saben? Frenar y decir, ok, si esto no está funcionando, son casos que estemos atendiendo, ok, si esto no está funcionando, a mí me da la pauta de que se puede estar repitiendo en otras personas o personas gestantes con VIH que llegan al servicio. Entonces necesitamos a veces frenar un poco y parar con la vorágine de las estrategias y las nos miran un poquito más macro las intervenciones para poder dar respuestas a todas las necesidades focalizadas. Muchas gracias, Mariana. Tenemos otro comentario de Giovanni Barrientos en el chat. En Guatemala también a las mujeres que viven con VIH y necesitan una operación por control de enfermedades ginecológicas, ya sea histerectomía, prolapso uterino, miomas, solo les dan vueltas a sus controles y piden exámenes como para retrasar la evaluación. Dan fecha de operación y cada vez la cambian y ponen miles de excusas. Lo confirma María Teresa de Nicaragua. Y cuando decimos nuestro diagnóstico, nos dan largas para los procedimientos y más para acceder a una cirugía. En varios chats se propone que se debería de realizar un estudio sobre la situación de mujeres mayas que viven con VIH y que son víctimas de esterilización no informada, especialmente para Guatemala. Otra pregunta tenemos, ¿cómo el personal operativo puede ayudar a mujeres víctimas de violencia si las instancias, el Estado correspondiente, no realizan las acciones para apoyar a estas mujeres, a su protección para salvaguardar a sus vidas? Creo que el tema de acceso a la justicia es otro tema que nosotros como mujeres con VIH hemos visto que es una barrera. Muchas de las cosas que se han mencionado aquí son sujeto de denuncia.
Y muchas mujeres se han animado en muchos de los países de Centroamérica a denunciar alguna situación, ya sea situación de violencia contra la mujer, violaciones de sus derechos humanos o violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos. Y para empezar, los prestadores de servicios de salud todavía no se les dificulta hacer el vínculo y también se les dificulta hacer la referencia cuando encuentran casos de mujeres que tienen esta problemática de algún tipo de violencia, cualquier tipo de violencia que estén animadas a hacerlo. Y luego, cuando se remiten estas mujeres a los servicios a los ministerios públicos sobre todo, la justicia es totalmente tardía, piensan que las mujeres con VIH son ciudadanas de segunda categoría, no se atienden estas denuncias con la debida celeridad, hay un retardo injustificado en la justicia y por lo tanto esa es una de las razones por la que nosotros en Honduras llevamos este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que debe de dejarse muy claramente en los protocolos de atención a las personas con VIH un componente de violencia contra la mujer y dar pautas y capacitaciones al personal de salud de cómo hacer una contención de primeros auxilios y de cómo hacer una referencia efectiva a esta mujer que ha tomado una decisión que no es fácil, denunciar a su agresor. Este agresor puede ser alguien de su entorno y también puede ser un servidor público. Gracias. Julio César de León nos dice en el chat, en Guatemala se dan casos de violencia a la mujer, donde el hombre priva de su medicamento a la mujer por la falta de información al diagnóstico por VIH. Eso no solo es una brecha para la supresión viral, sino además no se logra que la mujer goce del derecho a su salud reproductiva y sin duda afecta a la salud mental. Helen Orantes nos dice, un pilar fundamental es la educación sobre el uso correcto del condón, tanto femenino como masculino, ya que el hecho de ser indetectable no quiere decir que ya no utilizaremos los métodos de barrera que protegen de otras enfermedades de transmisión sexual. También tenemos otra pregunta. ¿Qué acciones legales se pueden generar en vista del personal que violente y limite el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres con VIH con una carga viral indetectable? Y además, ¿de qué manera las mujeres con VIH pueden contar con un espacio para denunciar o informarse? No sé si podría apoyarnos a responder esta pregunta, Ruth. Sí, precisamente por eso hacía énfasis en la importancia de tener protocolos de atención establecidas, de la legislación, de generar políticas públicas actualizadas, integrales. Creo que las oficinas, las contralorías de servicios son fundamentales. En Centroamérica la institucionalidad, por lo menos en Costa Rica, es importante y ahí tenemos precisamente las oficinas, las contralorías de servicio. Tenemos una legislación que nos costó más de 3 periodos legislativos para poder actualizarla. De alguna manera, el tener, ya Rosa lo comentaba, el tener una ley de VIH es un marco jurídico que nos respalda y vuelvo a insistir en el tema de la educación, del conocimiento que desde sociedad civil debemos tener precisamente sobre las herramientas que en nuestros países en materia legislativa tenemos, porque Se nos congeló. basta con saber que tenemos precisamente las legislaciones y las brechas que hay. El conocer la legislación existente, los protocolos de atención, las directrices que existen, nos dan las herramientas suficientes para poder denunciar y buscar precisamente las entidades públicas donde se puedan presentar esas denuncias. Pero más allá de presentarlo dentro de la institucionalidad,
creo que también podemos hacer lo que hemos venido haciendo durante más de 25 años, poniendo en el tapete de discusión, levantando la voz por todos los medios posibles. Hoy en día la virtualidad es una herramienta importantísima para evidenciar precisamente todos los atropellos y generar empatía, que podamos generar que otras poblaciones sean nuestros aliados y nuestras aliadas para evidenciar esas brechas y esas irregularidades, esos problemas tan serios que tenemos en materia de salud sexual y reproductiva y que violentan de una u otra manera nuestros derechos. Me gustaría sumar a lo que dijo Ruth. Creo que una de las buenas prácticas que nosotros podríamos compartir para que la mujer que da ese paso a denunciar es el acompañamiento legal y el acompañamiento jurídico, porque la mujer puede que se sienta sola, puede que se sienta intimidada, tiene mucho miedo de las represalias que pueda tener en el servicio de salud o contra quién está haciendo una denuncia. Y el acompañamiento de las organizaciones de sociedad civil ha sido muy efectivo. Sabemos que dar ese paso de la denuncia no es que se pone la denuncia, sino que posiblemente va a ser un proceso bastante largo, porque no doloroso, de estar revictimizando a la víctima. Entonces, el acompañamiento legal es fundamental para que pueda las mujeres animarse a continuar con el caso denunciado. Y por otro lado, también es informar y empoderar a las mujeres sobre sus derechos, porque si no conocen sus derechos, posiblemente va a estar sufriendo violaciones a estos y no se está enterando. Entonces, hay que hacer también este trabajo de educación. Muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Realmente tenemos muchas más preguntas y muchas más intervenciones en el chat, pero el tiempo nunca es suficiente cuando se habla de temas tan interesantes, ¿verdad? Definitivamente nos quedamos con la alegría de haber escuchado la voz de 3 maravillosas mujeres y su mensaje de empoderamiento. Muchas gracias de verdad a las 3 panelistas que hemos tenido este día. Y ahora, en estos momentos, les solicitamos a las personas que se encuentran conectadas virtualmente que puedan encender sus cámaras para realizar la fotografía oficial del evento. Y ahora los dejo con Jess Salas, el coordinador regional del proyecto VIH. No, pues muy buenos días, muchas gracias. Bueno, tengo una emoción de estar virtualmente, ni me imagino estando presencial. Qué increíble. Realmente me uno a Marlene con estas palabras de que el objetivo realmente que teníamos en mente se cumple. Es para mí muy grato siempre y una gran felicidad estar con estas grandes amigas, compañeras que me han enseñado siempre en la vida, Ruth, Mariana, Rosa, y por ahí veo a Hilda, a Berta, y estuve leyendo a María Teresa, Rosy, Yadira. Realmente es gratificante estar siempre con ustedes, ¿no? En esto. Y pues ahora desde la Secomisca, realmente, como dice mi querida Ruth, ya tenemos que aterrizar, ¿no? Tenemos que aterrizar tantas estrategias y tantas acciones que hemos venido hablando a través de estos años. Así que desde el proyecto de VIH, Secomisca con CDC PEPFAR, tengan por seguro que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Vamos a trabajar estas acciones, esas estrategias más enfocadas. No me queda duda de que este diálogo abrió muchos más y me quedan 2 temas, yo creo que importantes y tenemos que seguirlos hablando, lo que es la lactancia materna y los programas de adherencia en las mujeres con VIH. En este sentido, de verdad, les abrazo muy fuerte a la distancia, las quiero y que nos sigamos encontrando en este camino. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Quizás para una palabra final. Por favor, si nos están escuchando presencial, virtualmente y están viviendo con VIH o conocen a alguien
que está viviendo con VIH, por favor, acérquense a estas organizaciones de estas mujeres empoderadas, estas mujeres fabulosas. Tenemos una voz, hay que usar esa voz. Por favor, no se queden solas. Existen los organismos civiles, existen mujeres que les van a acompañar. Por favor, yo les quería hacer esa invitación a todos y a todas que nos están acompañando hoy. Muchísimas gracias. Adiós. Para finalizar, unas palabras de nuestra secretaria ejecutiva, doctora Alejandra Acuña. No me basta más que decir gracias, gracias, gracias a las compañeras que organizaron la actividad, a la presencia de los organismos de Naciones Unidas, a IFE y PPF, a las 3 líderes que hoy nos presentan sus vivencias, los desafíos que realmente los que tomamos nota. No voy a mencionarlos porque son muchos, ¿verdad? Pero aquí sepa que aquí van. Y parte del compromiso que ya hemos adquirido como Secomisca para seguir en este diálogo, lo hablábamos hace un momento con la doctora Nieto, estamos empezando el diálogo. Y este diálogo vamos a continuarlo. Ruth nos lo pedía también, no lo dejemos aquí, no lo vamos a dejar aquí. Yo creo que algunas me conocen y saben que no dejo las cosas, no me gusta dejarlas en solo diálogo y en solo documento, sino me gusta implementarlas. Así que en lo que la fuerza me dé y lo que se pueda hacer posible en los 2 años que me quedan acá en la Secomisca, buscaremos lograr implementar las acciones que las mujeres con VIH necesitan y realmente mi compromiso de siempre para con ellas. Así que un abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes y muchísimas gracias por asistir a este evento el día de hoy. Un aplauso, un abrazo enorme y las gracias infinitas, doctora Acuña, por ser aliada permanente con nosotras. Si nos pueden acompañar para la toma de fotografía oficial del evento, por favor, nos dirigimos a la entrada principal. Gracias. Y después de la Bueno, foto, pongan a nosotros con algún programa, que nos corten las caritas y a los que estamos virtual nos pongan después. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron virtualmente. Saludos. Adiós. Gracias.